¿Cuánto de pueblo hay en Chávez en ese sentido? ¿O cuánto le debe Chávez al proceso también, ¿no? O sea, en la construcción de ese liderazgo también que le caracteriza? Claro, los líderes, y como él mismo lo asumía, no son un producto prefabricado, ¿no? Los liderazgos del tipo de Chávez. Chávez es lo que es porque hay un pueblo que tenía la voluntad de cambiar. Él en el libro, Ignacio Ramonel, resume en Mi primera vida. Él le pregunta, ¿usted es un mito? Entonces él le dice, bueno, y responde a eso. Quienes dicen que yo soy un mito, lo que intentan es desconocer a un pueblo, ¿no? Porque si todo lo que ha pasado es solamente la voluntad de un hombre, entonces el pueblo no existe, pues, no existió. Y él dice, yo puedo ser un mito en tanto que encarno, más que un mito, él dice, yo encarno las aspiraciones y los anhelos de una generación de venezolanos, la de los 90, que quería vivir en un país con mayor igualdad, con menor corrupción, con rescate de la identidad nacional, etc. Yo soy eso, yo soy la personificación de una esperanza, de un anhelo de una buena parte de la sociedad venezolana de la década de los 90. Y ciertamente eso fue, ¿no? Digamos, la construcción del liderazgo de Chávez después de su salida de la cárcel fue, bueno, como te digo, primero pequeños núcleos que fueron creciendo y luego ya para el año 97-98 era como la consigna que tomamos en aquel momento, la esperanza está en la calle, ¿no? Y era que cualquiera abría su casa para convertirla en una sede del movimiento Quinta República, que fue el movimiento que se creó en ese momento para participar en las elecciones, que cualquiera se colocaba una bobina roja, que era el símbolo del batallón militar al que Chávez pertenecía, y era una identidad, pues, ¿no? Todo eso que él dijo, ya yo no soy yo, al final de su vida, en el 2002, Chávez es todo un pueblo. Yo creo que no solo fue desde el 96, 97, que Chávez se hizo un pueblo, pues, y un pueblo que personalizó y utilizó buenamente como instrumento de cambio a Hugo Chávez. ¿Qué es Hugo Chávez? Bueno, consecuencia con lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Siempre. Un político responsable de sus decisiones, buenas o malas, etc., ¿no? Un hombre con una ética de vida, de austeridad, un hombre con una voluntad de hacer, con una inmensa voluntad de hacer, ¿no? Pero si me lo resumes, Chávez es coherencia y voluntad de hacer, ¿no? Coherencia entre lo que decía y lo hacía, y la voluntad de hacer, de transformar, de empujar, incluso quizás a veces mucho más allá de los límites que realmente la historia, de que las condiciones históricas daban. Hay todo un proceso contado cuando se dieron cuenta de que Chávez no podía ser cooptado. Ahí empezó también algunas tensiones y algunas presiones. ¿Cómo fue y cómo se vivió y cómo lo vivió el proceso de radicalización de ese proceso bolivariano? Bueno, me tocó vivirlo en primera línea, porque después del 2004, cuando el comandante Chávez logra la ratificación, se le da en el revocatorio, ¿no? Ya, a partir de lo cual ya se convierte en un líder de la magnitud, ¿no? Un presidente reafirmado, pero además abrumadoramente por la población, después de haber resistido una ofensiva de Estados Unidos, de Europa, de la Santa Iglesia Católica, de su jerarquía, de las cúpulas militares tradicionales, del poder económico, del poder mediático. Digamos, ya a partir de 2004 Chávez es un líder que está fuera de los parámetros normales de cualquier liderazgo, ¿no? Y ahí el comandante Chávez siente ese mandato como una fuerza para iniciar ya un proceso de transformación en lo económico, ¿no? Que era la esencia de una revolución. Y plantea la necesidad de que para que haya una revolución real y auténtica, para cumplir aquellos objetivos, esos 5 objetivos programáticos, en el ámbito del capitalismo no se puede hacer. Y hay que avanzar entonces hacia
un modelo socialista, ¿no? Que nunca lo vio como una implantación, sino como un proceso, un largo proceso de transición. Y ese proceso de transición comienza en el 2004, su camino hacia la construcción de ese modelo. Y bueno, tuve el privilegio de que entre algunos compañeros él siempre me escogiera para la tarea de esa transformación económica. Él crea el Ministerio de Economía Popular, que es un ministerio mediante el cual se hace una transferencia masiva. Primero se conforman cooperativas, se conforman legalmente, se les da un proceso de capacitación y se inicia un proceso de transferencia de activos que en el pasado, incluso antes del gobierno de Chávez, habían sido confiscados eran garantías bancarias que el Estado había tenido que ejecutar en varias crisis bancarias que hubo y donde bueno, el Estado al final terminaba con fincas, con haciendas, con hoteles, con cosas. Y Chávez toma una medida revolucionaria de transferir todos esos activos al pueblo organizado en cooperativas, ¿no? A mí me tocó dirigir ese proceso junto a otros compañeros, ¿no? Y luego Chávez decide una segunda etapa, digamos, los dos grandes vertientes de la transformación de la economía venezolana. Chávez lo vio en la batalla por la recuperación de la industria petrolera, ¿no? La soberanía petrolera y la transformación agraria, ¿no? Y a mí me toca, pues, digamos, llevar adelante la visión del comandante Chávez sobre la política agraria entre el 2006 y 2004. Y luego, cuando asumo la vicepresidencia, recuerdo claramente que él me dice, bueno, entre algunas de las cosas por las que te estoy nombrando vicepresidente, es porque yo siento que en el sector agrario es donde más hemos avanzado hacia la construcción de un modelo alternativo al capitalismo, ¿no? Con los consejos de campesinos, con los consejos de productores, con las comunas agrícolas, etcétera, etcétera. Y nuestra fuerza principal ahora mismo está electoral y política en el interior del país, en los llanos, porque ahí la gente ha sentido que ha habido un proceso de transformación revolucionaria real. Ha visto cómo los poderes fácticos, los grandes señores terratenientes, etcétera, que eran intocables, ¿no? Y que han sido, entonces, el poder ha sido desmitificado, recuerdo usar la palabra. En la ciudad no, Elías me dice, en la ciudad todavía hemos hecho cosas muy buenas, hemos puesto médicos en los barrios, hemos construido más escuelas, estamos construyendo viviendas, etcétera. Pero los poderes urbanos siguen siendo. Entonces, yo creo que ha llegado la hora de un proceso de transformación revolucionaria en la ciudad. Y eso va por las tierras que el capitalismo se ha apropiado en las ciudades, y hace que los pobres vivan en los barrios, etcétera. Y ahí comienza, bueno, todo este proceso que ustedes seguramente conversaron largo con el movimiento de pobladores, etcétera. Y el comandante Chávez le compra la agenda completa al movimiento de pobladores, ¿no? Tanto la agenda de recuperación de los terrenos urbanos, como la agenda de reivindicación de las trabajadoras residenciales, de las llamadas conserjes, de los inquilinos. Entonces, a partir del 2010, Chávez comienza un proceso de confrontación con los poderes internos. Entonces, bueno, en todos esos procesos yo estuve en primera línea, pues. Entonces, ¿cómo lo viví? lo sufrí. No, lo viví, porque, bueno, eso es lo que viví. Y fueron, para eso era una revolución, ¿no? Para eso mucha gente dice que todas esas cosas fueron errores, la distribución de tierra a los campesinos, ¿no? Que no sé qué, etcétera. Le digo, bueno, entonces la revolución es un error, ¿no? El que piense que eso fue un error, piensa que una revolución es un error. No fueron errores, fueron decisiones políticas, fue el cumplimiento de una palabra empeñada por el comandante Hugo Chávez, ¿no? Y que, bueno, que hubo errores en la ejecución, bueno, eso es otra cosa. Pero la decisión de recuperar las tierras, distribuirlas entre los campesinos, de recuperar las tierras urbanas y construir viviendas para la gente que no tenía vivienda, de las grandes transformaciones en las relaciones de producción en el país. No fue un error,
fue una decisión política que se correspondía con lo prometido por Hugo Chávez desde el año 96.